esta especie A me va a dar gametas con estos 4 cromosomas. Esta especie 2 me va a dar gametas con estos 3 cromosomas. Cuando se crucen y cuando se unan esas gametas, me va a dar un híbrido con genoma AB, ¿sí? Ese híbrido con genoma AB va a tener un número cromosómico, que va a ser NDA, porque es el número gamético de A, más el número gamético de B, o sea que va a tener 7 cromosomas. Por duplicación cromosómica, después se obtiene lo siguiente. Voy a obtener estos cromosomas, se van a duplicar, y estos cromosomas se van a duplicar. También acá aplicando colchicina. Los halopoliploides se pueden obtener de manera artificial en la mayoría de las veces, y la utilidad es para combinar características genéticas buenas de 2 especies distintas, ¿sí? Este halopoliploide vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cromosomas, o sea que va a tener el genoma, va a ser AA, porque va a estar duplicado su genoma A, y el genoma BB va a estar duplicado. Entonces va a ser un halotetraploide. ¿Por qué halotetraploide? Porque provienen de 2 especies distintas. A diferencia de los autopoliploides, que los genomas provenían todos de la misma especie. Entonces tenemos 2N igual, va a ser a 2N de A más 2N de B igual a 14 cromosomas. Esto es lo que se denomina un halotetraploide. En los halopoliploides también tenemos que lo importante es saber el origen, los problemas y las ventajas. Los halopoliploides se pueden originar por el cruzamiento entre 2 o más especies distintas. Problemas: la fertilidad del híbrido depende de la homeología que haya entre los genomas de las especies que formarán el halopoliploide. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dijimos que los cromosomas homólogos venían, cada uno del par de homólogos venían de la misma especie, por eso se llamaban homólogos. Cuando provienen de especies distintas, si tienen regiones en las que se aparean, van a ser de mayor homeología. Y si no tienen ninguna región en donde se aparean, van a ser de menor homeología. ¿Sí? Cuando los cromosomas, volvemos acá, a ver. En este caso, por ejemplo, que los cromosomas estos de este híbrido no son iguales a los cromosomas de este híbrido. Por lo tanto, no tienen regiones homólogas entre las que se pueden aparear. Este híbrido va a ser infértil. Entonces, cuando se dupliquen los cromosomas, este se va a aparear con este se va a aparear con este se va a aparear con este con este, y en la formación de los gametos me va a dar, la formación de los gametos va a ser fértil, ¿sí? Entonces voy a tener el híbrido que va a ser infértil y el halopoliploide fértil, ¿sí? ¿Podés repetir, Betty, lo que dijiste? Porque se entrecortó, no sé si solo a mí o a todos. Que se busca, ¿por qué? Porque si yo combino distintas, bien.
Entonces, yo tengo, cuando me refiero a homología y homeología, por ejemplo, cuando digo homólogo, este cromosoma tiene regiones homólogas a este, el primer par, ¿sí? Esto es homología. Este es homólogo a este es homólogo a este y este es homólogo a este. Es decir, que cuando se apareen en la meiosis, se van a parear por esas regiones homólogas. Pero esos cromosomas, este cromosoma no va a tener regiones homólogas con este. Entonces va a ser una homología distinta o no van a tener homología. Al no tener homología, ¿sí? Cuando esto, en este genoma, en este híbrido, al no tener homología, el híbrido va a ser infértil, porque no va a formar gametas fértiles, ¿sí? Porque vamos a tener que, algunos cromosomas van a ir hacia un polo y otros cromosomas van a ir hacia otro polo. En cambio, en el halo poliploide tenemos que cuando ya se duplicó, los cromosomas van a encontrar su homólogo y se van a poder aparear en la primera meiosis, ¿sí? Al poder aparearse en la primera meiosis, después va a seguir la meiosis normal y se van a separar formando gametas fértiles, o sea que el halo poliploide va a ser fértil. Lo que se busca generalmente es que esta especie 1 y esta especie 2 sean distintas para generar halo poliploides fértiles. Lo que se busca es el halo poliploide fértil, porque si yo tengo un individuo con dos características agronómicamente buenas provenientes, una de la especie 1 y otra de la especie 2, al tener este individuo con características buenas, entonces yo lo que busco es que sea fértil para poder producirlo y poder insertar esas características en otros individuos. Entonces, la fertilidad del híbrido va, como dijimos, el origen, los problemas y las ventajas. Los problemas, la fertilidad del híbrido depende de la homeología que haya entre los genomas de las especies que formarán el halo poliploide. Y las ventajas es la capacidad de reunir en un organismo características agronómicas de dos especies distintas. Por ejemplo, acá tenemos una obtención del halo poliploide, un halo poliploide, que es el caso del trigo Triticum aestivum. En este caso, tenemos que el trigo Triticum monococcum, con un número cromosómico de 14 cromosomas, se cruzó con un trigo silvestre. Este trigo silvestre tenía un genoma BB de 14 cromosomas también. El híbrido que se formó era el híbrido AB, que era estéril, o sea que los cromosomas de acá eran distintos a los cromosomas de acá. Entonces, al ser distintos, no había homología entre los cromosomas, y al no haber homología entre los cromosomas formaron un híbrido estéril. Luego, en este caso, la duplicación fue natural, ¿sí? En este caso, la duplicación fue natural. Esta es la evolución de la formación del híbrido. Y se formó el Triticum turgidum, porque se duplicó el genoma A, se duplicó el genoma B, y este Triticum turgidum de 28 cromosomas, porque dijimos este tenía 14 más 14, o sea que acá tienen 7 de A más 7 de B. Cuando se duplica 7 y 7, 14, 7 y 7, 14 tiene 28 cromosomas. Este Triticum turgidum se cruzó con Triticum tauchi, también silvestre, y se originó un híbrido estéril también con 21 cromosomas.
Ustedes ven acá, no sé si se dan cuenta, pero el número somático es 14 para cada uno de todas estas especies. Y el número básico, en este caso, es 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen 7 cromosomas distintos. Y acá tienen, el híbrido estéril va a tener 7 cromosomas de A más 7 cromosomas de B más 7 cromosomas de D. El híbrido va a ser estéril, va a ser de 21 cromosomas. Y luego se produjo una división en la que se duplicó este híbrido estéril y se formó el Triticum aestivum o trigo para pan de 42 cromosomas. A ver, ahí estamos. Saliste de la presentación, sí. ¿Cómo vamos hasta acá, Lore? No tengo preguntas registradas. ¿Están chicos ahí? ¿Alguien de señal de vida? Sí, acá están. ¿No hay preguntas? No, las preguntas que había ya te las fui haciendo y ahora dicen que están y que no tienen preguntas. Bien. Bueno, pasamos a la última entonces. ¿Dan? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. De ratitos por ahí como que se nos corta un poquito la conexión, Betty. ¿La conexión o el audio? Te dejamos de escuchar. Va, por lo menos yo, no sé si a todos les pasa. ¿Mucho? ¿Por mucho tiempo? No, son cortes cortitos. No sé, fue hace un ratito. No sé, veníamos escuchándote bien y de repente... Bueno, te aviso, te digo si se llega a cortar para que repitas. Dale, sí, dale. Sí, acá hay varios chicos que están igual que yo. Bueno, dale nomás, cuando vos quieras. Bueno, vamos a la última parte. Vamos a seguir en la unidad 2, con la variabilidad del material hereditario, los cambios evolutivos. Ya vimos mutaciones genómicas o numéricas, ahora vamos a ver mutaciones cromosómicas o estructurales y mañana vamos a ver las mutaciones génicas o puntuales. Ahora vamos a mutaciones cromosómicas o estructurales. Los tipos de mutaciones cromosómicas, vamos a ver 3 primero y después vamos a ver otra aparte. Las 3 primeros, ¿por qué las vamos a ver? Son la delesión, también denominada deficiencia, la duplicación y la inversión. La delesión o deficiencia origina pérdida de información. La duplicación origina ganancia de información y la inversión, cambio de posición de la información. ¿Por qué vamos a ver estas primeras? Porque involucran un solo par de cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, estos tipos de mutaciones se denominan cromosómicas porque ocurren, o estructurales, porque ocurren dentro del cromosoma. Ya habíamos visto entonces las mutaciones que ocurren en el juego completo del cromosoma, que son las euploides, las mutaciones que ocurren en cromosomas, en el aumento o disminución de cromosomas individuales, que son las aneuploides. Esas son mutaciones numéricas o genómicas, porque involucran el juego de cromosomas.
Estas son mutaciones cromosómicas, ocurren dentro del cromosoma, por eso también se las llama estructurales, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de una mutación cromosómica que es pérdida de un segmento cromosómico. Por ejemplo, acá tenemos un par de cromosomas homólogos en donde tenemos un cromosoma normal y acá tenemos un cromosoma con la deleción. En este par de cromosomas, por ejemplo, tenemos el gen A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Y acá nos falta el gen F y G. Esta pérdida de segmento de ADN es lo que se denomina deleción. Entonces acá, en esta imagen, podemos ver un individuo homocigota para la deleción y en esta imagen podemos ver un individuo heterocigota para la deleción. ¿Cómo se pueden ver estas deleción o esta deficiencia en los cromosomas? En el heterocigota se puede ver porque cuando se aparean los cromosomas en Paquitene, en la profase 1, que se aparean los cromosomas homólogos, se forma este bucle, en el cual quedan desalineados estos dos genes, los genes que están en esta porción del cromosoma quedan desapareados con el resto. Esta es una imagen fotográfica de un cromosoma, de un par de cromosomas homólogos en el cual se puede ver esta deleción heterocigota y generalmente se ven por, o sea, por la estructura del cromosoma. Ustedes ven acá que tienen distintas bandas. Los cromosomas pueden ser teñidos según y mostrar distintos bandeos según la tinción que se use, y por ejemplo acá ustedes tienen estas bandas, se van apareando y van siendo iguales. En cambio en esta región las bandas no son iguales, entonces se pueden identificar estas anomalías cromosómicas a través de estas tinciones con estos bandeos. Una deleción que ocurre en los humanos es en el brazo 5, en el brazo corto del cromosoma 5, que se denomina síndrome de Cri-du-Chat. Esta deleción produce un fenotipo, como ven acá, de individuos con ojos separados, frente alta, y tienen también retraso mental, aparte de muchas otras características. Ustedes ven acá que se puede ver esta deleción también cuando ustedes estudian los cariotipos, pueden ver los cromosomas, cuando alinean los cromosomas homólogos, si le faltan partes o no. Ahora vamos al ejemplo de una mutación cromosómica de tipo duplicación de un segmento cromosómico EF. Acá tienen el cromosoma normal y acá tienen estos genes EF, ¿sí? Se duplicaron y se pueden ver acá en este cromosoma que tiene la duplicación. Acá tenemos un par de cromosomas homocigotas para la duplicación y acá tenemos un par de cromosomas heterocigotas para la duplicación. ¿Por qué es heterocigota? Porque tiene un cromosoma normal y un cromosoma con la duplicación. En este caso, también se pueden ver por los bucles en los apareamientos de los cromosomas homólogos en la profase 1. Esa porción que incluye los genes EF,
va a estar también desapareada con el resto del cromosoma del par de homólogos.